14 años. Y José era un hombre de 33 años. Y además a María se la dieron a José con un negocio igualito como el que le estoy contando que había en Colombia, en la colonia, era el mismo negocio. Por eso cuando María quedó embarazada en verdad de José, pues la vaina era gravísima porque se dañaba el negocio. Porque pues el otro no iba a recibir una que además la vienen ya preñada. Entonces las vacas que me den, no, pues me pegan muchas vacas, pero esta ya viene preñada. ¿Sí me da cuenta? ¿Ves? Eso es una cosmología que uno tiene que conocer. Ahora bien, mire usted, durante todo el principio del siglo pasado, de 1900 hacia acá, el modelo de educación inicial para la gente pobre en Colombia era el mismo de la colonia, igualito. Higiene, alimentación y salud. Bañarlo, que coma y que esté saludable. Y que obedezca al principio de la moral, que obedezca. Los niños eran obedientes y si es niña debe de ser el doble de obediente y otras cosas. ¿Qué pasaba al inicio del siglo XX? Por allá por 1906. Este tema de la educación en casa, con un profesor en la casa, se empezó a hacer muy complicada porque la gente que tenía dinero, pues al haberse abolido la esclavitud en Colombia, aunque se abolió, pero igual seguía existiendo, pues ya le costaba trabajo tener esclavos. La empleada de servicio la podía tener, pero es que la empleada de servicio había salido de un hospicio, o sea, no era una persona inteligente, no era una persona educada. Entonces, pues, ¿cómo le voy a poner a mi hijo para que lo ayude a educar? Y pagarle un profesor, pues la cosa no era tan fácil. Entonces resulta que en el 1900 se empiezan a crear los jardines infantiles privados. Al inicio del siglo pasado se inician los jardines infantiles privados en Colombia, que ¿qué hacían? Recibían los niños de la gente con dinero, por supuesto había que pagar, pero les empezaban a enseñar y les empezaban a educar. El más reconocido y con el que se dio inicio a la educación inicial en Colombia, el primer jardín infantil de reconocimiento privado, es el jardín infantil del Gimnasio Moderno. Para quienes no conocen, por eso algún día, si hay un paseo bueno que algún día haga en la universidad, ojalá con ustedes, ya estén pequeñas en primero o más grandecitas, el mejor paseo que les pudieran dar en esta universidad es llevarlos a Bogotá. El Gimnasio Moderno todavía existe, por supuesto. Es por Bogotá, el Gimnasio Moderno todavía existe. Pero ahora, ¿a qué me refiero darles un paseo por Bogotá aunque usted diga que no? Mi amor, por una razón sencilla. Porque cuando usted conoce Bogotá, como la tiene que conocer académicamente hablando, usted se da cuenta de la realidad de este país. Cuando usted no conoce eso, cuando usted nunca ha conocido este país en vivo y en directo, cuando usted no ha ido a esa ciudad a ver dónde es que se toman las decisiones, usted no sabe nada de este país. Eso es lo que debería hacer la universidad. El Gimnasio Moderno existe todavía. Y no es solamente que exista. En este Gimnasio Moderno, en este colegio, donde se inició el primer jardín infantil de carácter privado en Colombia de alto perfil, en este gimnasio se han formado casi todos los presidentes que ha tenido Colombia desde 1900 hacia acá. No ha habido un solo presidente de este país que no tenga relación con el Gimnasio Moderno. Los hijos de los ministros, los hijos de los altos empresarios, todos pasan por aquí. Cuando usted va al Gimnasio Moderno en Bogotá, se da cuenta de una realidad interesante. Usted llega, la estructura es francesa, tiene una capilla hermosa y una biblioteca de lujo que habla sobre la educación inicial y el pensamiento crítico que no tiene ninguna otra institución en todo el país. Lo mejor es que te dejan entrar. Si usted dice que va para la biblioteca del Gimnasio Moderno, por el carnet de la universidad, lo dejan entrar. Porque para ellos es un honor mostrar todo el trabajo que han hecho desde el desarrollo de la educación inicial y el pensamiento crítico con los niños más poderosos del país, que luego se convirtieron y se siguen convirtiendo en nuestros gobernantes. Para cuando se muera un político importante, si usted, ojalá no me muera ninguno, pues ni más faltaba, pero a mí no quiero que ojalá. Sí, usted se va a dar cuenta dónde hacen la velación.
Y va a darse cuenta dónde es la misa para cuando sacan a ese político. Y usted va a escuchar en las noticias que siempre lo dicen, que usted no le pone cuidado hasta ahora. La misa de despedida al fulano de tal se está realizando en la capilla del gimnasio moderno. Todas se hacen ahí. Eso es por eso, es que hay estudiado. Es como su casa. Yo tuve el placer de trabajar y estudiar con personas del gimnasio moderno, profesores del gimnasio moderno. Pero por una razón sencilla, el gimnasio moderno en Bogotá queda a 3 cuadras de la Universidad Pedagógica Nacional. Y los profesores de la Universidad Pedagógica, muchos trabajaron en el gimnasio moderno. Entonces sabemos perfectamente cómo funciona. Es maravilloso. ¿Y ellos qué empezaron a hacer? Mire usted, en 1900, ellos decidieron que la actividad pedagógica era lo importante a trabajar con los niños entre 0 y 6 años. La actividad pedagógica, es decir, que el tema no fuera un modelo higienista, asistencial, que se mirara la higiene, alimentación y salud, sino la actividad pedagógica. ¿Y qué propuso el gimnasio moderno? En ese tiempo, con un pedagogo distinto, pero que para su momento era muy importante, propuso desarrollo de pensamiento crítico en los niños. En ese entonces lo llamaban de otra manera. Era el pensar por sí mismos y el actuar de manera libre. ¿Verdad? Hay en parte de la historia decía que Montessori de ahí ese colegio sacó el modelo para ella también hacer. Exactamente. Sí, María Montessori tomó de la experiencia del gimnasio moderno. El pedagogo en cuestión de edad, que de hecho lo trajeron, en francés lo trajeron a Bogotá para que estuviera en el modelo y diseñara la propuesta. Ahora bien, eso pasaba a principios del siglo XX, pero no contentos con eso. La sociedad, sobre todo por supuesto la sociedad de Bogotá y una parte de la sociedad de Barranquilla y alguna parte de la sociedad caucana, decidieron de que había necesidad de trabajar la educación de los más pequeños y para eso se necesitaban maestros y maestras preparados para formar a los hijos de las clases altas de Colombia y crearon el Instituto Pedagógico Nacional en 1927. Fue la primera institución en Colombia que se dedicó a formar maestros para educación infantil. El único problema es que las maestras y maestros que estudiaban o estudiaron en el Instituto Pedagógico Nacional en el 1927 era gente muy adinerada, tremendamente adinerada, porque eran los que iban a ser los maestros de los niños de la gente también muy adinerada. Entonces no podía ser cualquiera. Y en esta época la mujer no trabajaba. Aquí se lograron colar varias mujeres, pero pues la mayoría eran hombres los que trabajaban con los niños más pequeños y ellos aprendieron cuáles eran las cosas que deberían de trabajarse con los niños más pequeños y estaban fundamentadas en la creación de jardines infantiles privados para desarrollo del pensamiento crítico. Y eso sucedía en el 1927. Mientras tanto, en el 1927, ¿qué pasaba con el resto de la población? O sea, con los más pobres. Una de dos. O el niño estaba en su casa con la mamá y pues generalmente con los hermanitos y otros parientes, pero si no podía estar en su casa, porque la condición de pobreza era muy grande, entonces iba a la educación pública, que básicamente lo que tenía era hospicios y asilos, ya le habían puesto otro nombre, eran hogares, se llamaban hogares comunitarios. ¿Y ellos qué hacían? Modelo higienista, higiene, alimentación y salud. Ahora bien, en los jardines privados también había higiene, alimentación y salud, por supuesto, en los jardines privados esto no lo descuidaba. Sin embargo, para ellos el tema era más fácil. ¿Por qué? Porque la higiene, pues igual ellos tenían plática, entonces el niño ya llegaba bañadito al jardín. La alimentación, pues el niño comía muy bien. Y la salud, pues el niño tenía médico. Pues entonces ellos tenían el espacio y la forma de desarrollar otro tipo de actividades. Ahora, ¿qué más pasó? Siguen pasando los años. 1927 crea el Instituto Pedagógico Nacional, pero por acá, por el lado de los pobres, la cosa sigue igual. Resulta de que después, este Instituto Pedagógico Nacional
decide crear o traer a Colombia la escuela alemana para el trabajo con niños de primera infancia y se crea entonces la escuela del kindergarten. Esta es una palabra en alemán que se redujo en Colombia, como todas las frases extranjeras, en Colombia siempre le ponen los nombres más corticos y desde ese entonces a los niños de por acá le llaman de kinder. Entonces es un kinder porque allá trabajan niños, ¿sí me entiendes? De ahí salió. Kindergarten es una escuela alemana que pretende hacer la actividad pedagógica con los niños más pequeños, es decir, determina qué es lo que se hace con los niños desde más pequeños. Como escuela alemana llega a Colombia en el 1936 y trae algunas cosas chéveres, otras discutibles. Yo me imagino que como todas y todos pasaron por el bachillerato y no los tumbaron, bueno, me estoy imaginando mal, sí los tumbaron. Entonces yo voy a ubicarlos en contexto. ¿Qué pasaba en Alemania por 1936? En la Alemania de 1936 se estaba gestando el nazismo y estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial. La condición del pueblo alemán era muy sencilla. Gente que piensa, gente que sabe y somos la mejor raza. Los demás no sirven. La escuela alemana, pues si bien es cierto, desarrolla el pensamiento crítico en los niños más pequeños, también desarrolló un sentido de la raza elegida. Yo tengo plata, yo voy al kindergarten, yo tengo 5 años, yo voy a mandar en este país. ¿Pero qué nos llevó a ese pensamiento? Los llevó al pensamiento de la escuela de Hitler, todo el fascismo y el nazismo alemán, y como ese fue el que precisamente nos dio por traer. Una de las consignas de los niños de transición del gimnasio moderno, hoy día todavía, aquí te formas para dirigir el país. Esa es la consigna para un niño de 5 años de transición, no solamente en el moderno, hay varias instituciones de ese perfil. Entonces el niño de 5 años lo reciben. Tú vienes aquí porque tú vas a dirigir este país. Y se lo enseñan durante todo el proceso. Usted entra aquí porque usted va a dirigir el país. Entonces cuando tú a los 5 años, en la escuela tu maestra de transición, lo mismo que todas, ¿no? Lo recibe, el abrazo, tan lindo el niño, usted está ahí sentadito, mi amor, porque usted va a dirigir este país. Pero si es Ya empieza como En ese momento tú lo que tienes claro es cuál es la intención pedagógica que tienes con el niño. Entonces, que si es adecuado o no. Particularmente yo creo que lo que tiene muy adecuado es que saben para dónde van, que es lo que no tiene la educación de la gente pobre. En la educación de la gente pobre el niño no tiene futuro, porque no se lo dejamos tener. No tiene proyecto de vida porque se lo negamos. El niño llega diciendo que yo quiero ser médico cuando grande, y la mamá es la primera que dice, pues médico no va a ser, porque no tengo con qué pagarle eso. Y la profesora también le dice lo mismo. Ay, pues vamos a ver cuando usted sea más grande, a ver qué quiere ¿No puede ser. ni hablar? No, a veces ni siquiera puede hablar. En cambio aquí es lo contrario. En cambio aquí el niño llega y lo primero que le dice es, usted va a dirigir este país. Cuando usted tiene eso claro en la mente, con un niño de 5 años que es capaz de asimilarlo todo, usted está creando un ganador. Solamente queda un pequeñísimo problema. Y es que sí, usted puede desarrollar pensamiento, usted puede visualizar hacia dónde va, pero no lo puede hacer aplastando a los demás. El hecho de que uno tenga muy buenas capacidades no significa que esas capacidades no se pongan al servicio de todos. Y aquí el problema es que esas capacidades son al servicio de nosotros. Los demás, que es el problema. En el fondo ese es el problema. Entonces, bueno, llega esta escuela alemana, por acá por los demás, jodido. La escuela alemana tuvo sus problemas. Por supuesto, todos sabemos, bueno, espero que sí. Alemania perdió la guerra. Hitler se suicidó. Y quedó a la historia del mundo, no solamente a la historia colombiana, de que hay que tener cuidado con el fascismo. Lástima que algunos políticos en Colombia hoy sigan siendo tanto o igual de fascistas. Bueno, vamos a decir cuál, como está grabando,
terminó muerto. El hecho es que acá, esta escuela de pensamiento para los niños tomó un tinte totalmente distinto y más moderado. Y se creó el Instituto de Educación Preescolar en 1956. El Instituto de Educación Preescolar, ¿qué tenía? Tenía a la gente que resultó del gimnasio moderno, que ya tenía una experiencia de 50 años trabajando con niños de kinder, mientras los pobres todavía envían en la misma vaina en la colonia. 50 años de experiencia trabajando con la gente más pudiente del país, formando a los niños que iban a dirigir este país. Las experiencias positivas, muchas, otras no tanto, de la escuela alemana. Se juntan estos, pero resulta de que para el 1956, y aquí se me olvidó poner eso, ahí me excusan, lo voy a poner aquí, ya se había creado la Universidad Nacional de Colombia. Y resulta que la Universidad Nacional de Colombia, como universidad pública, había recibido gente pobre. Y esta gente empezó a pensar, para eso es la universidad, para que la gente piense. Y esta gente empezó a pensar, y resulta de que esta gente se junta con estos otros. O sea, por primera vez en la educación se junta la gente que tiene plata y que ya sabe cómo es me perdona la expresión, que ya sabe cómo es la vuelta con los niños, se junta con los profesores y maestros de la universidad pública, que es gente que viene de abajo. Y se crea en el Instituto de Educación Preescolar en Colombia, el primero que hubo en Colombia en 1956. Cuando les digo que el paseo en Bogotá es chévere, es porque esto es una casita que existe a 3 cuadras del gimnasio moderno, que hace parte hoy del patrimonio de la Universidad Pedagógica. Y todavía se da clase ahí. Ahí son las clases de doctorado en educación. Yo no vaya, es una historia maravillosa. Aquí se juntaron estos y dijeron, venga, vamos a construir pues un modelo que le sirva claro a las clases más privilegiadas que tienen jardines infantiles privados, o sea, tenían kindergarten privado, que les sirva a estos, pero tratemos de que el modelo que usemos aquí, venga, miramos a ver cómo cambiamos el modelo para la gente más pobre, o sea, para el resto de Colombia, venga a ver qué hacemos, porque pues, no podemos seguir en esta dicotomía, el pobre más pobre y el rico más rico, porque aquí la brecha cada vez se abría más. En el 1956 en Colombia fue una época agitada. Recuerde que por acá mataron a Gaitán en el 40 y pico, por acá viene el Frente Nacional, donde se reparten a Colombia entre 2 partidos, hacemos estos 4 años, los otros 4 años venga le hago yo, pero aquí mismo se estaba gestando la Revolución Cubana. Entonces, ¿qué pasa? Esto no es una época cualquiera, es una época bastante interesante en el ámbito de América Latina. Y entonces resulta que después de mucho pelear, en el 1962, producto de eso, en el 1962 se proclama una ley de la República por la cual se crean jardines infantiles públicos. Solo hasta 1962. Jardines infantiles públicos. Desaparece todo esto que había estado así. Y hombre, sí, el gobierno en un acto no de buena gente, sino porque es que no tenía opción. No, pues sí, pues si los privados tienen kindergarten desde hace 60 años, pues bueno, pues hagamos jardines infantiles para los pobres, pues, ¿qué hacemos? Y entonces en el 1962 se crean los jardines infantiles. Algunos de ellos todavía existen, de hecho casi todos, pero hay algunos que todavía existen en su condición de jardín infantil. El primer jardín infantil creado en Cali, Colombia, se llama el Jardín Infantil Mi Bosquecito, del cual soy orgullosamente rector. Primer jardín infantil. Todavía está ubicado en el mismo sitio. Lo que pasa es que la escuela donde quedó originalmente es una de las sedes de la institución. La sede es Tercer Villa, una casita antigua, que todavía sigue estando ahí. Un día cuando vaya a mi colegio va a poder ver el primer jardín infantil que hubo en Cali, creado a partir de esta ley. El Jardín Infantil Mi Bosquecito lo crearon en el 64. El primero. Hasta el año pasado todavía una de las maestras que fundó el jardín infantil trabajaba conmigo en la institución. Conoce toda la historia, porque la vivió. Pero resulta de que había un problemita, ¿no? Crearon los jardines infantiles públicos, pero ninguno de los maestros que se habían formado en toda esta escuela iba a ir a trabajar allá. Conclusión, pues le tocaba
a quienes habían trabajado en hospicios y asilos, que generalmente eran mamás, que ya luego modernamente les llamaron madres comunitarias, eran las que tenían que ir a trabajar acá, entonces fueron a trabajar allá. ¿Y qué fueron a hacer? Pues lo mismo que estaban haciendo acá porque no sabían hacer otra cosa. Obviamente el Instituto de Educación Preescolar intentó capacitarlas, pero la cosa no era tan fácil. Es ahí donde ya entran las mujeres a trabajar, porque pues antes era Exactamente, ahí es donde entran las mujeres, porque los hombres tampoco querían irse a meter con esos poco de chinos pobres allá a ver qué iban a hacer. Entonces las que podían hacerlo con mayor facilidad eran las mujeres. Pero ahí hay otro dato muy importante, y es que por el 1958, o sea, 2 años por acá, a la mujer le dieron condición de ciudadano, es decir, le dieron cédula. Antes de esta época la mujer no tenía cédula, o sea que podían trabajar pero no le podían pagar. No eran ciudadanos. O sea, ustedes, en la atención de nosotros, ustedes son ciudadanas solamente a partir de 1958, y eso está a la vuelta de los años. Eso fue hace poquito. Muchas de sus abuelitas nunca fueron ciudadanas. ¿No entendés? Simplemente obedecían al marido, y si trabajaban la plata que le tenían que pagar a ella se la daban al esposo, porque como ella no tenía cédula, no podía tener cuenta bancaria. Y generalmente no podían andar con efectivo. Señora. El primer apellido y el segundo T. Ah, sí, claro. Y otro dato importante que es muy triste, pero la historia usted lo va a ver. Pregunte a algunos abuelitos que ojalá tengan, igual que yo, que tengan bien abuelitos, y le preguntan, mírenle la cédula, las mujeres, no los hombres, no, las mujeres, y todas nacen el 31 de diciembre. Y eso es por una razón, porque cuando les dieron cédula, en el 58, cuando les da cédula el gobierno de Rojas Pinilla, y es muy triste, la mujer cuando nacía no era importante. Cuando un hombre nacía, cuando nacía niño, era importante por todo lo que he dicho. Cuando nacía niña era un cañengo. Nació. Y como pues claro, no había ecografía ni nada vaina, usted tenía que esperar a que naciera. Entonces, como no era tan importante, cuando les fueron a dar cédula, estas mujeres ya mayores, 50 años, 45 años, tal vez, pues ellas no sabían qué día habían nacido, porque nunca les habían celebrado un cumpleaños. O sea, sus bisabuelas probablemente nunca supieron que era una celebración con tortica ni nada de vainas. Eso era para los hombres. Entonces, como no sabían qué día habían nacido y tenían que hacerle la cédula, entonces el Estado decidió, la registraduría decidió que todas las que no supieran qué día habían nacido les iban a poner 31 de diciembre para poder darles una fecha de nacimiento y contarles los años desde el 1 de enero, porque algunas ni siquiera sabían en qué año habían nacido. Entonces, esa razón fue la que dio eso. Entonces, bueno, volviendo a la historia, era necesario formar maestras, y ahí sí en femenino, para atender los niños de los recién creados jardines infantiles. Entonces, la Universidad Pedagógica Nacional, que ya se había creado hace unos años, decidió abrir el primer programa de educación infantil en Colombia. Lo hizo por el 62, hasta donde yo me acuerdo. El primer programa de educación infantil, ahí fue donde se creó la licenciatura en pedagogía infantil, de hecho se llamaba así. Y era para formar a las maestras que iban a trabajar en los jardines infantiles recién creados. Por allá por el 1968 ya se iban a graduar las primeras. Sin embargo, el Ministerio de Educación, las mujeres llevaban 10 años, lo que esté mirando siempre la hora, que no quiero abusar de su tiempo. Las mujeres llevaban 10 años de ciudadanas. Ya habían ido a la universidad. Entre otras cosas, tenían un edificio solito para ellas en la Universidad Pedagógica Nacional. La Universidad Pedagógica Nacional, como les dije, está a 4 cuadras del gimnasio moderno, sigue estando ahí. Y el edificio donde estudiaban las mujeres, pedagogía infantil, es un edificio aparte, pues todavía está el edificio. Conocerlo es maravilloso, porque no se podían juntar con los profesores que estudiaban en la Universidad Pedagógica Nacional. Los profesores estudiaban matemáticas y lengua castellana, sociales, pero eso de niños, eso para trabajar con jardines infantiles, eso era para las mujeres. Entonces, para que no se juntaran, entonces les hicieron un edificio aparte, que era básicamente, la Universidad Pedagógica era en su momento una hacienda muy grande en Bogotá,
Entonces la casa del mayordomo o de los mayordomos que cuidaban esa hacienda se convirtió en la Facultad de Educación Infantil. Entonces allá era donde estudiaban las mujeres. Pues es que de hecho en la pedagógica los dos edificios más antiguos son los de sociales, que es el A, y el plano, Exactamente. y el E, que es educación Donde estaban infantil. ellas, entonces para el sí, exactamente. Señora. Profe, y constitucionalmente ya había una ley No, que no había existía. ningún tipo de ley para la primera infancia. No, lo único que existía era la creación de jardines infantiles que se dio en el 62 gracias a esta presión. Entonces, ¿qué pasa? Resulta de que pues llevaban 10 años de, digamos, de ciudadanas, las mujeres las habían formado, sí. Pero de todas maneras el Ministerio de Educación dijo, hombre, esto de la primera infancia, esos niños tan pequeños, vamos a crear un instituto que se dedique a los niños más pequeños, pero pongamos eso al margen del Ministerio de Educación. Es que el Ministerio de Educación es otra cosa. De hecho, el Ministerio de Educación se preocupaba era por la universidad pública y por los colegios públicos. Y estaban haciendo un muy buen trabajo, eso sí tengo que reconocerlo. La educación pública en Colombia, del 56 hacia acá, más o menos hasta el 75, era la mejor educación pública de América Latina. O sea, si era un colegio público, eso era de lujo, pues. Tenía maestros formados en la pedagógica, en la nacional y en otras 3 universidades que ya se habían formado para eso. Entonces había un excelente personal, pero la educación infantil apenas iniciaba y el gobierno pues decidió que lo mejor era crear una institución que dedicara para los niños. Además de que las condiciones de mendicidad de niños en Colombia para esta época eran muy grandes. Entonces crearon el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en 1968. Y le dijeron, vea, coja usted estos jardines infantiles y ahí es para que tengan a los niños de entre 0 y 6 años, porque para entrar a primaria, primero era con 7 años, no es como ahora a los 6. Tenga a los niños allá y pues no sabemos qué van a hacer, pero ya están formándose unas maestras en la universidad pedagógica, entonces las que salgan de acá, las mandamos para acá para bienestar y ustedes trabajen con los niños de 0 a 6 años. Las personas que llegaron a bienestar familiar, hombres, por supuesto de plata, ¿ellos qué hicieron? ¿Cómo atendían los niños? Con un modelo higienista asistencial. Entonces dijeron en el ICB, pues estos jardines infantiles trabajémoslos igual. Fueron las maestras recién egresadas las que empezaron a decirle al ICB, no, eso no es así, eso tiene que haber un trabajo pedagógico. Y se agarraron, vivieron agarrados. Pero el ICBF y sus jardines infantiles se alejaron de lo pedagógico durante muchos años. ¿Cuántos? No más hasta 1984. Hasta 1984 había jardines infantiles, había maestras formadas, pero el Estado todavía no entendía. Entonces los jardines infantiles, a pesar de su condición de público, de jardín infantil, con la visión del kindergarten que acá esta gente le dio a lo público, todavía no había voluntad política para que los niños aprendieran lo que debían aprender. Entonces hasta 1984 en el jardín infantil pasaba lo mismo. Exactamente lo mismo, un modelo higienista. Higiene, alimentación y salud y moral. A obedecer. Seguían obedeciendo. ¿Y sabes por qué seguían obedeciendo? Porque las mujeres, que eran las que trabajaban en los jardines infantiles, tenían un problema. Y es que sí, ya se habían formado en la universidad. Eran los 60, era la época de los cambios, del amor, de la paz, de la libertad, metemos un surumbo, todas las vainas. Pero resulta que esos cambios, eso no se da de un día para otro. De todas maneras, la mujer aquí seguía obedeciendo. Había las revoltosas que las trataban de todo tipo de manera. La mujer de los 60 fue tratada, la que empezó a pensar, la trataron de bandida y bruja. Y la discriminaban terriblemente, porque ellas además creían en el amor libre. Entonces, en los jardines infantiles eso fue un choque enorme. ¿Cómo así que la profesora, el niño va a ser una profesora que estudió en la universidad, suele ser una vieja vaga? Mínimo mete inicio, quién sabe con cuánto habrá costado, cosa que era cierta, pero es que eso no tenía nada de malo. Eso no tenía nada de malo. De hecho, la sonrisa de algunas de ustedes, la parecita, no haga como va a costar con 5.
Y usted no lo ha hecho. ¿Quién le ha dicho a usted que eso está mal? Al que le ha dicho a usted que eso está mal es porque, claro, a ustedes también la formaron en la moral, higiene, alimentación y salud. Y entendieron la moral como obedecer a un solo hombre, casarse con él, ser bien y cuidado con andar de barco. Pero es que mire, Y el pico es la historia. Dime. hay hombres que dicen, si yo fuera mujer, tendría que... Sí, eso hay algunos que dicen eso. Pero es que una cosa es el entender la libertad que como mujer una tiene para tomar una decisión. Y otra cosa es hacerlo, pues, literalmente por vaga. Son dos cosas distintas. ¿Sí me entiendes? A donde quiero llegar es que su cuerpo es suyo. Y usted decide lo que hace con él. Tan simple como es. En todo caso, ahí se generaron unas tensiones. Finalmente, por el 1984, con la presión de estas universidades públicas, y hay que reconocerlo, con un amplio esfuerzo del gimnasio moderno, porque ahí había gente que, pues claro, formaban a la gente con plata, pero habían académicos muy buenos, que pensaban en lo social. Ellos querían cambiar el país, eran soñadores, siguen siendo. Entonces se juntaron todos estos y presionaron al Estado para hacer unos lineamientos para la educación inicial, de manera tal de que nadie se pudiera salir de ahí. Esos primeros lineamientos para educación inicial salieron en 1984. Solo hasta ahí hubo los primeros lineamientos. Antes de eso, nada. Para lo público, ¿no? Lo privado llevaba 85 años haciendo. Ahora bien, miren los lineamientos para la educación preescolar, cómo nacieron en el 84. Miren lo que le decían a una maestra en el 84, eso fue ahorita. No hace sino como 30 años. Miren lo que le decían a la maestra. Usted con los niños desde 0 a 6 años, o sea, jardín, prejardín, transición, o sea, el kinder. Usted mire lo que hace. Primero, denle la bienvenida. Conclusión, espérenlo en la puerta. Segundo, juegue con ellos. Porque ¿cómo lo va a poner a ver clases desde que llegaron? No, lo segundo, juegue con ellos. Usted bienvenida. Segundo, la ronda. Después, tercero, unidad didáctica. Aquí fue donde la puerta concentrada. Tercero, unidad didáctica. Para adentro todos los niños y vamos a aprender a leer y a escribir, a hacer planes. A hacer planas y a aprender los números. Vamos a aprender los números del 0 al 9, porque el 9 es difícil. Y vamos a aprender las vocales primero. Y vamos a aprender a decir que ma, con ma, mamá. Y me, con ma, y otras, me mamé de mi mamá. Y así. Después de la unidad didáctica que había, trabajo en grupo. ¿El trabajo en grupo qué era? Pues que juntaban a unos niños y los ponían a hacer dibujitos en grupo. Después, la alimentación. Para el 1984 la alimentación era acema con leche. Pregúntenle a sus abuelos, sus papás, que estudiaron, era una semita con una chuspa de leche. Eso lo daba el idema. Entonces llegaba su acema, su chuspa de leche y ojo, por eso a comer. En algunos jardines infantiles más pobres, la cosa era con una, yo no recuerdo bien eso cómo era que llamaron un polvito. Bienestarina, esa vaina, eso no es lo que se llama. O sea, si no había para leche, era bienestarina. Bien parecido. ¿Ves? Claro. Bienvenido. Ahí fue donde las maestras aprendieron a pararse en la puerta y a abrazar al chino. Claro que en esos tiempos no era abrazado. En esos tiempos era bienvenido y una me ríe, venga, tiene mucho porque usted trae como sus mocos. Y todos venían así, filas. Todos los niños de transición llegaban en fila. Y ojo con despelucarse, porque todos venían con el lápiz de vaca. Entonces ya después, bienvenidos. Y empezaron a aprender las canciones de buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Todos en fila, buenos días. Después, bueno, vamos a jugar algo. Generalmente el juego eran las rondas, cosas por el estilo. Y después, la unidad didáctica, para clase todo chino y a obedecer, ¿no? Vamos a hacer la plana de la A. Entonces, si Miguel estaba moviendo mucho, usted se sienta en la esquina. ¿Sí me entendés? Es decir, a los niños, esta unidad didáctica que se inventaron acá,
les jodió la vida. Después del trabajo en grupo, tome su acema o su bienestarina y eche para un casa. Ahora bien, ¿por qué surgió la unidad didáctica? Uno dice, bueno, si toda esta gente la tenía tan clara, pues ¿por qué le metieron lo de la unidad didáctica? La razón era simple. El Estado puede ser presionado, pero sigue siendo Estado. Y resulta de que el Banco Mundial le había dicho a Colombia por esta época, hermano, necesitan producir más. Necesitan producir más. Usted necesita producir más. Usted tiene mucha plata, pero necesita producir. Necesitamos capital de trabajo. Conclusión, necesitamos que los chinos se gradúen más rápido. Y para que gradúen más rápido, ustedes de chiquito enseñen a leer y a escribir. Eso mejor porque así no piensan. Lo que necesitamos es que gradúe de 15, 16 años, lo metemos al SENA o le creamos un colegio técnico y apenas se gradúe a trabajar, que el man empiece a producir y no estudia más. Porque los estudios dicen que el pelado, después de graduarse, recibe el primer sueldo, así sea una miseria, no vuelve a pensar en la universidad. Nos ahorramos toda la plata que le estamos metiendo a la universidad pública. Entonces ustedes del 80 no le metan un peso a la universidad pública. Allá que vayan solo los que de verdad salen pensando milagrosamente de los colegios, y por eso hacemos a ver cómo los metemos al sistema productivo, les ofrecemos cargos bien buenos, consigan plata, pero que no sigan pensando y que el pobre siga siendo pobre. Esa fue la razón. Y lo lograron. Eso es lo más verdad, lo lograron. Entonces, ¿qué pasa? Igual, el asunto sigue discutiéndose, pero en el 1990 resulta de que en América Latina y en todo el mundo se promulgan los derechos del niño. Y ahí ya la cosa se puso complicada porque al promulgarse y convertirse en una ley internacional para todo el mundo, pues los países de todo el mundo tenían que adoptar los benditos derechos del niño. Entonces, con madre del niño resultaron con derechos. Y uno de los derechos del pinche niño era recibir la educación de calidad. ¿Y quién protesta tan berraco? Porque claro, Colombia hace parte de la ONU. Como consecuencia tiene que adoptar lo que ellos dicen, porque eso es un pacto mundial con la infancia. En todos los países relativamente decentes, los derechos del niño no fueron otra cosa que establecer lo que ya venían haciendo. Entonces los colegios privados en Colombia lo de los derechos del niño ya lo tenían claro desde 1900. Nosotros para 1990 todavía no, lo que nos habíamos inventado era esto, que pues sí, mejoraba mucho lo anterior, pero todavía no da respuesta. Entonces, ¿qué pasó? Época también bien interesante en Colombia, los 90. Muy probablemente usted estaba a punto de nacer. Pero esa época tan interesante llevó a que los movimientos universitarios llevaran al país a hacer una nueva constitución de 1991. Eran los estudiantes universitarios, los maestros de las universidades y de los colegios públicos que presionaron tanto al país que lo llevaron a hacer una nueva constitución, porque hasta ese momento constitucionalmente no había ninguna ley para la primera infancia, ninguna. Sí, habían adoptado los derechos del niño, pero no había ley al respecto. ¿Había que hacer algo? Sí, no se sabe cuándo. Entonces, ¿qué pasó? La Constitución Política de Colombia consagró dentro de la Constitución los derechos del niño y la educación en primera infancia. Y le digo a estos jardines infantiles, ustedes van a tener que funcionar a partir de los derechos del niño y garantizar una educación de calidad. Ahora, es que una cosa es que lo haya dicho y otra cosa es que lo haya hecho. Pasaron otros 3 años, hermano, y llegó el 1994. Y también con una presión, la cosa más nerviosa, por primera vez en la historia de Colombia se tiene una ley general de educación que deja muy claro que el primer grado obligatorio de educación en Colombia es el grado de transición y se da para niños de 5 años. Aquí es donde nace como tal, legalmente y constitucionalmente, transición, en 1994. Antes de eso era todo lo que les he contado. Quiere decir que transición y primera infancia, desde el punto de vista de la formación, como debe de ser para los niños, en Colombia tiene 25 años.
eso significa nada. 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 Entonces mire qué más pasa. Porque ahí la historia no para. Por supuesto, la historia nunca se detiene. Resulta de que la Ley General de Educación crea eso, pero los jardines infantiles siguen trabajando con esta unidad curricular. O sea, el hecho de que la ley lo diga no quiere decir que eso cambia mágicamente. Y entonces empieza todo un movimiento de diferentes instancias para ver qué vamos a hacer con la educación inicial en Colombia. Ese movimiento ha tenido de todo tipo de gente. Las personas que lo han liderado, hay que decirlo, son de la Universidad Pedagógica Nacional, que además son asesores del Ministerio de Educación, y se juntó la Universidad de los Andes, que es la hermana mayor del Gimnasio Moderno, y desde el 2000 hasta el 2010 se dedicaron a construir una política para la primera infancia. 10 años. 10 años de muchas discusiones. Y finalmente, hace un año y medio, se firmó la ley de primera infancia, que es donde estamos hoy. La ley se firmó año y medio atrás, que es la ley con la que ustedes van a trabajar, pero con un detallito: no está reglamentada. No está reglamentada. Por no estar hablando y poniendo en contexto, no hemos cambiado nada. Está todo escrito, pero no se ha podido ejecutar porque aún seguimos con los lineamientos de 1984 por causa de la ley que se dio sentencia, pero no se ha firmado. O sea, se dijo pero no se ha hecho. Es que el CBF tiene que pasar a solo protección y se crea el Ministerio de la Familia para que este sea ejecutado por el Ministerio de Educación y pueda ser implementado, o sea, pueda ser firmado. Pero ahí es donde está el meollo del asunto. El ICBF tenía que haber firmado hace 4 años. No lo hizo. Se suponía que dentro del gobierno Santos debió haberse ejecutado para que pasara, inició la política pública y necesariamente tenía que la ley de primera infancia, para cuando llegara, la ley de primera infancia fuese firmada. No se ha podido porque el ICBF no quiere soltar el dominio que ha tenido por las madres comunitarias. Con base a eso y con todo el protocolo y la máscara que el gobierno de alguna manera se coloca, es exactamente lo mismo. Es decir, el gobierno necesita mano de obra. Las que hemos estudiado en el SENA, a uno lo programan específicamente para eso. Y cuando uno piensa un poquito más quizás que el promedio, ya es buscado y señalado. Porque allí literalmente te dicen, o sea, vos salís como técnico, como tecnólogo, vos no necesitas ir a la universidad. Eso te lo dice el SENA. Y te lo repite todo el tiempo. Y como nosotros venimos desde un modelo conductista, eso de alguna manera se mella en tu vida. Y de verdad, o sea, la gente se conforma y por eso ahora hacen acuerdos, y el gobierno hace muchos esfuerzos en que los colegios hagan acuerdos con el SENA para que los muchachos salgan con un técnico y empiecen como a enrutarse en esa situación. Y yo digo que es muy lamentable, o sea, es triste porque el niño o el adolescente en ese momento no tiene opciones y no logra entender muchas de las luchas que las universidades públicas tienen. Desde son los vándalos, pero no logran comprender. Entonces lo mejor es el SENA. Este no es vándalo, este me ofrece trabajo, pero lo que no entienden es que te da trabajo por un año y chao. Mira a ver qué te pones a hacer. Entonces son situaciones. Tristemente yo diría que para el 2024 se firmará la ley de primera infancia. Esperemos que sea antes, porque la presión está. Sí. Pero el plazo para defenderse, que el ICBF tiene hasta el 2024. Voy a mostrarles ahora este último panorama para cerrar, que es un poco lo que tú dices. Es verdad, ahora obligan los colegios, obligan. Se han tocado también de que les haya gustado el asunto. Mire usted, yo sé, lo sé porque conozco conozco el quién soy de varios de ustedes. Algunas han trabajado con los CDI. No se necesita el espacio. Entonces, mire usted, ¿qué hace el CDI?
higiene, alimentación y salud. Mira que tira carne de vacuno. Profe, ¿Cómo lo manejan? Lo reciben, juegan, hay unidades didácticas, trabajan en un pito, les dan comidita, duermen, se van pocas. Y los transición también. En todas las modalidades. Los transición también. Entonces, En todas las modalidades. cuando miramos esto, ahora, ¿qué ha seguido haciendo la educación privada? Este es el modelo curricular de la educación privada, que espero luego podérselos contar. Trabajo en equipo, argumentación, pensamiento crítico. Eso es lo que se hace con los niños en educación privada. Retrayendo acá, ya usted dijo quién soy. Ahora que usted ya sabe quién es, que ya sabe lo que está estudiando, pregúntese si usted va a ser capaz de transformar eso. O si va a seguir haciendo lo mismo que llevamos haciendo desde la colonia. Si va a seguir haciendo lo mismo que llevamos haciendo desde la colonia, no hay necesidad de que estudie en la universidad. Haga un técnico que con eso le va a dar bien. Si siguen estudiando porque quieres cambiar. Que tengan buen día. Nos vemos luego. Muchísimas gracias. Les encargo las grabaciones de la Pero yo sí me agradecí por eso. muy amables. Muchísimas gracias. A usted.